Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, equipo. Bienvenidos un día más, 19 de diciembre. Y nada, así que vamos a empezar con análisis técnicos en el día de hoy. Como siempre, vamos a empezar en el tema del índice de volatilidad, en el VIX. Hoy ha salido, hoy está siendo un día, estamos a nivel 20, 21 en este caso, está bajando la volatilidad, o sea, hay tranquilidad en los mercados. Aunque así y todo, fijaos, esta zona de soporte me parece una zona de soporte bastante relevante. Estamos haciendo una posible cuña. Aquí tenemos los techos, aquí tenemos los mínimos. Y de momento parece que el mercado está en esta zona de acumulación, ¿no? En este caso no sería una zona de acumulación, puesto que estamos en el índice de volatilidad, pero digamos que está ahí moviéndose en este rango, máximos y mínimos. Y nada. Así que de momento hoy tranquilidad de los mercados. Y vamos al análisis del tema de índices. Hoy lunes vamos a analizar los índices como solemos hacer siempre, como suelo hacer siempre. Y nada, vamos a ver qué dice. Empezamos con el Dow Jones. En el Dow Jones, fijaos, a nivel, estamos en time frame diario, no hay ninguna novedad, siempre estamos en lo mismo, en el sentido de directriz bajista rota, pero fijaos que este techo de aquí, este máximo está dando resistencia, fijaos. Comenté la semana pasada que esta es una zona de entrada muy buena, que fijaos esa zona de volumen. Encima estamos en una zona de volumen, en este caso volumen bajista, en una zona, en principio tenemos una zona a nivel más semanal, una zona bastante, digamos, relevante, ¿no? Tenemos mínimos, 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 mínimos. Haciendo mínimo lo tenemos máximos, máximos y volvemos en máximos. Esta zona de aquí de color azul es una zona bastante importante, ¿no? A nivel diario, pues fijaos, techo, techo. Tenemos una directriz alcista de esta estructura más de corto plazo. Bueno, voy a borrar esto porque esto ya está más que pasado ya. Pero tenemos una directriz bajista, en este caso rota, pero fijaos que no prácticamente este último máximo, digamos que lo rompemos, pero momentáneamente, por un plazo corto, ¿no? Digamos que aquí no lo rompe esta vela, pero prácticamente en las siguientes sesiones pues, vuelve a hacer de resistencia. Vuelve a la zona aquí, hace esto un máximo, pero en sí de repente entra esa cantidad de volumen bajista. Nos hace esta preciosa vela y simplemente, aparte de tener esta directriz rota, tenemos estos mínimos rotos. Así que para mí en este momento estamos pueden haber, digamos, seguir bajando el precio, seguir haciendo una estructura bajista. De momento tenemos una estructura bajista y fijaos, acompañado en el VIX, que si cada vez que llega a esta zona sube arriba, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar, si en teoría, si no falla otra vez en la estrategia, en teoría debería subir, debería entrar ese poco de miedo en los mercados, pues en teoría los índices deberían seguir bajando. O sea, fiel a la estructura bajista, tenemos una estructura de máximos decrecientes, mínimos decrecientes. O sea, seguiría la estructura bajista prácticamente en marcha. Esto no lo tengo en cuenta porque aquí, fijaos, el volumen que ha entrado. Así que nada, espero movimientos bajistas. En el Nasdaq, fijaos que tenemos la estructura bajista de esta formación canalizada perfectamente. Fijaos los máximos, digamos estos máximos perfectos, fijaos estos mínimos. Aquí, fijaos, a más corto plazo tenemos esta estructura donde aquí tenemos estos máximos y de repente lo mismo que el Dow Jones entra esta vela bajista en la zona de resistencia, línea movimiento 200 por arriba, nada, mínimos rompiendo estos mínimos y fijaos, de momento el mercado a día de hoy en rojo. Y mínimo decrecientes. Fijaos esta línea aquí, me parece una zona importante porque es la zona digamos, los máximos antes del pre-COVID. Entonces, para mí creo que esta zona debe ser llegada seguro. Prácticamente muchos índices han llegado, sí que no en todos. Por ejemplo, en el Nasdaq no ha llegado, en el S&P no ha llegado, en el Dow Jones sí que ha llegado. Fijaos, el Dow Jones llegó y de aquí subió arriba. O sea, creo que podemos ver movimientos aquí a la baja.
Yo sí que más a largo plazo creo que esta es una zona donde el mercado tiene que ir a cerrar. Así que de momento, a nivel diario, pues estructura bajista. O sea, la estructura bajista la tenemos intacta. No hay más que decir. Máximo decrecientes, mínimo decrecientes. SP. El SP500, pues fijaos, a nivel de hoy, así sí que tengo la operación abierta. Fijaos que de momento va de maravilla entre esta zona, cuando vi esta vela, entre esta zona. A nivel diario, fijaos, tenemos también una estructura perfecta canalizada en un canal bajista, máximos perfectamente decrecientes, mínimos decrecientes. Tenemos la zona, esta la zona pre-COVID, esta aquí la zona pre-COVID, que aún el SP500 tampoco ha llegado. Mínimos decrecientes, estructura decreciente, y al mismo tiempo en el SP tenemos un posible patrón de cambio de vuelta, donde tendríamos un hombro, cabeza y otro hombro, que la duplicidad llegaría a esta zona de aquí. Esta zona de aquí sería la duplicidad de ese hombro, cabeza, hombro. Pero por estructura, si tenemos una estructura canalizada bajista, pues en este caso, pues su objetivo final debería la parte baja de ese canal, o incluso la zona que ya sería prácticamente a lo mejor la zona a nivel semanal o a nivel de más largo plazo, la zona de pre-COVID, ¿no? De la zona de los niveles de 2019, 2020. Y esta de momento, pues me gusta porque estamos dentro y de momento va bien. Y eso es maravilloso. Luego seguimos el Russell 2000, fijaos también que va súper bien, estamos dentro también. Comenté, aquí tenemos también una estructura bajista. Aquí también es verdad que aquí sí que hemos hecho la zona de aquí de los máximos del COVID. Suelo, sí que es verdad. Aquí tenemos también una posible zona canalizada, pero aparte de esto tenemos, parece, una posible formación, que lo comento siempre, muchas veces, una formación que no la tengo mucho en cuenta, porque, no sé, un posible hombro, cabeza y hombro, podríamos decirlo, de continuidad de tendencia, que en este caso debería romper esto. Y si rompiera sería o sea, quedaría el mercado más bajo. Pero no lo tendría como un patrón a seguir y a operar. Ya sabemos que los hombros cabeza a hombros son formaciones de cambio de tendencia. Pero parece ser que me he dado cuenta que algunas formaciones de posible continuidad sí que se han formado. Sí que se han formado y sí que han dado la duplicidad en este caso. De momento, yo entré un poco pensando ese hombro cabeza a hombro que iría hasta aquí. Aparte, ya no por el hombro cabeza a hombro, sino porque estaba en una zona, digamos, en la parte alta de este canal, de estos máximos, de esta directriz bajista. Teníamos una zona importante donde tendríamos mínimos, 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 rotura, máximos, rotura, máximos. O sea, en principio teníamos una zona bastante importante, teníamos la directriz bajista y también la línea móvil de 200 andando cerca por ahí. Entonces me hice entrar aquí. La operación no entré aquí, esta la tenía desde esta zona de aquí, fijaos dónde entré. El stop loss por los máximos y el objetivo sería la parte más o menos, llegando casi a la parte máxima. Al día de hoy, pues fijaos. En esta operación, de hecho, ya debería estar protegida. No la tengo protegida, pero en esta operación ya debía estar en break-even. De hecho, es posible que le ponga el break-even. Igual se lo pongo. Porque esta operación ya no se puede salir en pérdidas. Imaginaos que desde la vuelta y salimos en stop loss, esta operación sería para darnos dos de hostias. Porque esta operación ya no debería salir en pérdidas. Entonces, tenías que poner en los stop loss a break-even. Por lo menos proteger un trozo así. O sea, el break-even debería estar, digamos, por aquí más o menos. Esta zona debería ser protegida. De hecho, me lo voy a mirar. Estaríamos protegiendo a lo mejor estos máximos, estos mínimos, mínimos y estos máximos. Entonces, esto debería ser protegido por aquí. A ver si lo anoto. Voy a poner aquí.
Esta sería el break-even. De hecho, lo noto aquí. Entonces, no voy a bajar esto para que se vea dónde estaría el stop loss, pero digamos que aquí más o menos en esta zona pondría el break-even. Y ahora lo pondré en la plataforma. Cuando cierre, cuando termine el vídeo, lo pondré en la plataforma, porque ya debería estar protegida. El FTSE 100 a nivel diario, fijaos, estamos en una zona lateralizada. Yo, si os acordáis, aquí tenía una orden limitada en esta zona de aquí. En estos máximos de aquí tenía una orden limitada. No llegó el precio, no me cogió la orden. Lástima, no me cogió por nada. Por aquí estaría la orden, sí. Por esta zona de aquí, más o menos, con un stop loss por arriba de estos máximos. No llegó la orden. No cogió el mercado la orden y nada, y el mercado se ha ido para abajo. Directriz bajista. La salida en este caso, para mí, si esto lo operamos como una forma lateralizada, estaríamos saliendo más o menos en esta zona de aquí, que sería digamos, la parte media de esta zona y donde tenemos máximos, mínimos, aquí mínimos, aquí otra vez una zona mínimos otra vez, y en este caso lo estaría aquí en mínimos. Esta sería la zona importante donde saldría yo, si en caso de que me oriente la orden, no ha sido así. Pura pena. Luego el el IBEX. El IBEX me gustaba esta zona de aquí, fijaos, aquí está, que de hecho llegó. De hecho llegó esa zona de aquí, no me atreví a hacerla, esperaba un poco más. Más que nada porque aquí tenemos una directriz y el precio lo esperaba incluso que viniera a rebotar a esta directriz. Entonces no quería arriesgar tanto por en caso de que pudiera seguir subiendo. Quería que el precio llegara un poco más arriba, por poner el stop por arriba de aquí, pero digamos minimizar el espacio. Lo minimicé tanto que tampoco, aquí no tenía limitada, pero no llegó tampoco. Así que de momento, a más corto plazo tenemos la estructura, esta directriz bajista a alcista rota. Aquí tenemos la sesión de esta que entró bastante volumen bajista, por lo menos en los índices americanos, aquí no entró tanto. Ahora habría que echarle un vistazo a esta zona de aquí. Esta zona sería la zona de relevancia, digamos la siguiente zona de relevancia, y habría que mirar qué es lo que hace aquí. Si aquí rebota y sigue subiendo, o rompe esta zona, se testea y sigue bajando. Esta es, digamos, la siguiente zona clave. Para que el precio de aquí rebote hacia arriba y busque otra vez esos máximos o esta zona de aquí, o digamos que rompe, testea y sigue cayendo. Esto lo tenemos un poco. Este está más difícil de ver ahora mismo. No, más difícil no, digamos que tiene más obstáculos. Sí. El DAX. El DAX, fijaos. El DAX sí que lo esperaba en esta zona aquí. Esta zona me parecía maravillosa. Tendríamos una directriz bajista rota. Aparte, pero tenemos esta zona de aquí. Digamos que sería una falsa rotura de este, o digamos que de esta estructura sería la corrección. A nivel de Fibonacci, estaríamos hablando, fijaos, del 61%, o sea, fijaos cómo ha clavado el Fibonacci en el DAX. De esta estructura al 61% lo ha clavado. Para que se vea que Fibonacci no es una herramienta bastante buena, ¿eh? Yo lo tenía puesto ya, pero es lo que tengo marcado aquí. Esperaba el precio un poco más aquí arriba. Que el precio subiera a esta zona de aquí, retesteara estos máximos, y más que nada lo quería un poco más arriba la entrada, en caso para no hacer un stop muy ancho. Porque claro, para mí el stop loss debería estar por encima de este máximo, en este caso por aquí, más o menos por esta zona aquí. Entonces, una entrada aquí, el stop loss es más pequeño, y una entrada por aquí, el stop loss sería más ancho. Y arriesgaríamos más en este caso. O sea, no es que arriesgaríamos más, porque simplemente podemos arriesgar lo mismo. Bajamos el lotaje y ya está. Pero simplemente el ratio beneficio-pérdida sería más mejor, porque con un recorrido así
estaríamos ganando prácticamente a lo mejor un ratio 2 y pico. Si a la hora entrada ahora estaba aquí, el stop aquí, estaríamos hablando ya casi de un 2 y algo. ¿Qué mirar en el DAX? Pues podemos mirar que puede ser una zona lateralizada y a lo mejor estaríamos, claro, mi salida sería en este caso la zona media, que estaríamos hablando de mínimos, mínimos, máximos, máximos, y otra vez serían mínimos. Estaría prácticamente llegando casi a objetivo. Mira la batería. Así que eso sería la opción. El K40, estamos dentro también, de momento va guay. ¿Ves? A diferencia del DAX, este es el K40 sí que ha llegado a esta zona, que es la zona que yo quería, que es una zona importante, mínimos, 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 máximos, casi máximos y vuelve esos máximos. Entonces, me permite un stop loss más pequeño. Fijaos que la estructura sigue siendo bajista, mínimos decrecientes, el último mínimo que tiene el mercado o que tiene la estructura es decreciente y los máximos siguen siendo crecientes, aunque ha roto estos máximos, pero aquí tenemos estos máximos, entonces máximos mismo nivel y de aquí supongo, en teoría debería bajar. Si esperamos también que es una forma lateralizada, pues nada, la salida sería como siempre en la zona media. Tenemos un ratio de 3, o sea, genial. De momento estamos dentro, maravilloso que ha roto este soporte, la sesión pasada ya rompió, está por debajo de estos mínimos y entonces esto sería. Así que de momento esta operación también va genial. En el Italia, fijaos la zona, resistencia, resistencia, resistencia y bajadón, zona lateralizada, soporte, casi soporte, rompe y resistencia. O sea, la zona clave en Italia es esta zona de aquí. Esta es clave, no, digamos, una zona de las zonas importantes es esta zona de aquí, para mí. Entonces, lo contemplamos como resistencia, a más estructura, a más corto plazo tenemos esta resistencia que también es digamos, este máximo. A nivel de estructura, aquí sí que hicimos un mínimo al mismo nivel, que es este de aquí. Este mínimo es un al mismo nivel. Así que parte baja, ahí digamos parte alta de la zona y una entrada. Entramos en esta zona aquí, directriz de esta estructura rota, la siguiente zona relevante donde el precio se puede parar es esta zona de aquí y es prácticamente donde tenemos el objetivo. Esta operación es muy buena porque es un 5,1, aunque sí que es verdad que igual debería ponerlo un poco más arriba. Debería ponerlo aquí. Esa sería la ideal. En este caso aún tendríamos un objetivo, un ratio de beneficio de un 4,7, o sea, maravilloso. De momento va bien, máximos de esta estructura, máximos al mismo nivel, fijaos, máximos al mismo nivel y mínimos decrecientes. O sea, la estructura es bajista y creo que el objetivo final es este de aquí. La verdad es que estamos posicionados ahora bastante en venta, ¿eh? El Eurostock 50, fijaos, zona relevante, acumulación, mínimos, 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 rompe máximos, volvemos a stop máximos. O sea, prácticamente creo que el trading es eso, es intentar evaluar primero un poco la macro. ¿Qué nos dice la macro? ¿Qué nos dicen los bancos centrales? ¿Qué políticas están adquiriendo los bancos centrales? ¿Expansivas? ¿Restrictivas? ¿Cómo? ¿Qué están haciendo? Ahí nos pueden marcar un poco por dónde se va a orientar el mercado, ¿no? Luego hay que detectar estas zonas relevantes. Una vez detectamos estas zonas relevantes, simplemente, pues es eso, es operar en ellas. Y luego es mirar posibilidades del stop loss. ¿Dónde está el stop loss? ¿Dónde tenemos que poner el stop loss? Y depende de dónde pongamos el stop loss, tenemos que meter la entrada. Y buscar siempre una entrada, un ratio de beneficio mínimo, 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 un 2,5. Para mí sí que es verdad que muchas veces creo que tengo una por ahí que es un 2,3, una cosa así, pero intentar que no.
Intentar que mínimo 2,5, menos de 2,5 ratio de beneficio no se debe operar. Y nada, el Eurostock, zona relevante, digamos esta zona de aquí. Sí que es verdad que a lo mejor en esta me apresuré un poco la entrada, podía haber dejado un poco más correr porque tenía aquí este máximo. Fijaos que no me saltó el stop loss de milagro. Aquí creo que la entrada, creo que me apresuré. La entrada debería estar un poco más arriba, que habría sido aún más perfecta la entrada. Sí, claro, este recorrido aquí, este recorrido menos en stop loss y más en beneficio, estaremos hablando de que estaremos hablando de un 3 y pico largo o más. El stop loss sí que es verdad que una entrada más arriba me habría permitido un poco más de stop loss más seguro. Y nada, entré aquí, no me saltó el stop loss por una vez y no me saltó el loss el stop por segunda vez. O sea, la importancia muchas veces de dónde poner el stop. Creo que lo más importante en una operativa es el stop loss. El objetivo, pues prácticamente, como os digo siempre, si podemos catalogar esto como una zona de formación lateralizada, pues intentar buscar la zona siguiente más relevante. En principio, la zona más relevante para mí estaría viéndola en esta estructura, pero bueno, si en esta estructura para mí sería esta, que es por donde tengo el stop loss, porque es donde movimiento impulsivo y segundo movimiento impulsivo. A lo mejor en 4 horas lo vemos un poco mejor. Este sería, digamos, el primer movimiento, rechazo, o rechazo no, corrección, y segundo movimiento. Objetivo sería esta zona aquí. Pero fijaos que esta zona de aquí también parece una zona que llegada a esta zona de aquí también podíamos sacar el... O sea, llegado a esta zona de aquí, tendremos este techo y este techo, sería una posible zona también donde poder sacar el objetivo. Sería también una buena zona donde salir en profit. Luego el australiano, también fijaos, zonita importante, techo, suelo, 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 techo, suelo, techo, zona muy relevante. Aquí no entré, no hice ni limitada de nada. Sí que la estaba viendo, pero no sé. Ya está demasiado, digamos, apalancado en muchas operaciones. Y aquí ya no hice nada. De hecho, si es una zona, creo que el mercado aquí va a seguir bajando. Directriz, perdón, directriz alcista rota. Incluso tenemos este posible pullback. Directriz rompe, pullback y sigue bajando. De momento hay que tener en cuenta esta zona de aquí, que tenemos estos mínimos. A ver qué hace. Hombro, cabeza y un posible hombro. Y luego si rompe, pues estaríamos buscando movimientos bajistas. Y en principio, pues, como siempre, intentando buscar la siguiente zona relevante, que en este caso, pues, podríamos deducir que eso mejor sería esta de aquí, ¿no? Máximos, rompe, mínimos, máximos, mínimos, y podría ser otra vez los mínimos. Luego, Nikkei. Nikkei está muy raro, está muy sucio. Sí que es verdad que estos techos de aquí los ha clavado perfectamente. Fijaos, techo, aquí hace una trampa de mercado, un bull trap y otra vez de techos. Pero sí que es verdad que el Nikkei no lo tenía muy conforme porque está muy sucio. Fijaos, está bastante sucio, bastante complicado. Entonces, no me gustaba el Nikkei. Pero en este caso sí que ha hecho una resistencia bastante bien aquí. Esta zona sería relevante. Ya está. De momento, a más corto plazo, estructura decreciente o negativa. Fijaos, máximo decrecientes, mínimo decrecientes. Y creo que la siguiente zona relevante sería esta de ahí. Mínimos, mínimos y mínimos. Y creo que está aquí, el precio está cómodo ahora en estos últimos momentos. Esta última estructura, digamos, el precio está bastante cómodo en esta zona de aquí. Así que
No zona lateralizada, de máximos a mínimos, de máximos a mínimos, de máximos. Así que, en teoría, debería llegar aquí el precio que está zona. El China 50, fijaos, directriz bajista, bueno, directriz bajista, estructura bajista, máximos siguen siendo decrecientes, mínimos siguen siendo decrecientes. El Nikkei el China 50, esta zona es una zona importante. Fijaos, máximos, rotura, mínimos, este mínimo es un mínimo importante porque aquí, fijaos, esto es la bajada del COVID y desde aquí frenó la bajada y desde aquí empezó todo este último tramo alcista. Entonces es una zona importante, la cual respeto perfectamente. Y aquí sí que es verdad. Aquí me encanté, porque aquí podía haber entrado con un largo. Fijaos que también tenemos una posible envolvente, ¿no? Alcista. Fijaos, esta vela, digamos, cubre o se come dos velas bajistas, es una zona importante y ya está. De no haber entrado aquí, podemos entrar a esta zona de aquí, que era una zona, digamos, estos mínimos de aquí eran relevantes, máximos, mínimos. Aquí se podía haber hecho la entrada, ya que aquí no veremos a lo mejor la reentrada. Hay la entrada, aquí se podía haber hecho una reentrada. Zona relevante, techos, suelos, vuelve a ser suelos, un stop loss por debajo de esta estructura. Y segundo movimiento impulsivo, primer movimiento y segundo movimiento. Buscar la directriz. Ahora sí que es verdad que estamos en una zona de resistencia. Fijaos qué pedazo de resistencia. Máximos, directriz, las dos, directriz bajista y línea móvil de 200. Y aquí, en este caso, por impulsos, primer impulso y segundo impulso totalmente clavado, perfecto, y clavado al primero, o sea, y de momento ahora está aquí haciendo una zona en 4 horas se ve mejor, una zona, digamos, lateralizada. Hay que controlar estos máximos, a ver qué hace. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que China ya lleva mucho caído. Fijaos que en este caso China ya lleva una estructura bajista o una caída de un 45%, que es bastante. Coño. Es una caída que ha llegado a los mínimos que hizo el COVID, o sea, aquí bajó el COVID, ha hecho el mínimo del COVID, o sea, es una caída más grande que los índices europeos y más grande que los índices americanos. Y aparte de eso, las políticas monetarias de China, del Banco Central, es contraria a lo que está haciendo el Banco Central Europeo o lo que está haciendo la Reserva Federal. Está siendo más expansivos, ya que están aumentando balance y, digamos, imprimiendo moneda. Y los tipos de interés, no sé cómo estarían los tipos de interés, pero creo que están más bajos también porque el tema de la inflación. A ver, vamos a ver cómo estarían los tipos de interés de China, en este caso. No sé cómo están los tipos de interés de China. A ver, a un 3,65. Ay, mierda. A un 3,65. A un 3,65, pero están haciendo políticas expansivas ya que se lo pueden permitir porque la inflación de China creo que no llegaba al 2%. O sea, no tiene problema de inflación como estamos en Europa o están en América. Entonces están empezando a hacer políticas expansivas. Entonces, desde aquí era un suelo muy importante. Aparte que, fijaos, ha hecho los mínimos del COVID. Ha llegado a los mínimos del COVID. O sea, es una bajada bastante interesante. Pero claro, ahora no podemos entrar en un largo. Sería de los únicos índices que a lo mejor se podía entrar en largo. Pero ahora en la situación, ahora donde está el precio, no. Porque podemos ver movimientos bajistas. Y todo lo bajista, como siempre, voy acompañado del BIS, que es lo que estaba comentando antes. Porque me apoyo mucho en el VIX, porque si estamos en una zona de soporte o en la parte media de esta zona canalizada, fijaos que si llega a esta zona de aquí, pues le queda movimiento, o sea, le queda recorrido alcista.
Y si el VIX es alcista, los índices bajistas. Y viceversa. Entonces, por eso también mi visión, digamos, negativa. Y también por las políticas que están haciendo los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal y en Europa el Banco Central Europeo, que son políticas restrictivas. Así que nada, vamos a dejar el vídeo por hoy, creo que está bien, hemos analizado los índices, creo que tiene en cuenta a nivel de noticias no habido, a nivel calendario económico no he visto nada así relevante para comentar. Así que nada, si os ha gustado, ese like y nada, como siempre, compartir lo que creáis que le pueda interesar. Y nada, dudas y preguntas en comentarios y si alguien quiere que analicemos algún activo en concreto, como siempre, taller en comentarios y en el siguiente vídeo le echaremos un vistazo. Así que nada, sin nada, me despido, gracias y a pasar buena tarde y a disfrutar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, bye.